¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha. La nieve ha provocado las primeras incidencias en las carreteras, vías de la red secundaria en el Pirineo y en Aralar que necesitan de cadenas o que han sido cerradas, y las previsiones apuntan a nieve en cotas más bajas mañana. Preocupación durante la mañana en localidades como San Adrián o Andosilla por una nube tóxica provocada por el incendio de una empresa en la vecina localidad de Pradejón. El viento ha alejado el peligro. Los médicos navarros están llamados a movilizarse mañana para mejorar sus condiciones laborales y pedir más tiempo con los pacientes. Salud dice que no comparte el diagnóstico que ha hecho el sindicato médico. Y tenemos la obligación, si no se cumple o que cada vez nos dan menos tiempo para poder ver a los pacientes, de decirlo públicamente que no se están haciendo las cosas bien. Abiertos a negociar las condiciones coyunturales para resolver los problemas de sobrecarga puntual que se puedan plantear, aunque no puede hablarse en modo alguno de un contexto general de déficit de profesionales. Un informe de Hacienda obliga al cobro del IVA en los viajes gratuitos en el día en la AP15. Es lo que ha dicho el Gobierno, a quien la oposición le pide un esfuerzo para no repercutir ese cobro en los usuarios. El colectivo Sanfermines 78 Gogoan ha presentado una querella contra el exministro Martín Villa, entre otros cargos y mandos policiales, por su presunta responsabilidad en los incidentes de aquel año. 11.000 socios de Osasuna elegirán el nuevo estadio a través de una votación online y presencial. El resultado final sobre la reforma básica o integral será vinculante y las elecciones van a ser en el mes de febrero. Yo soy optimista y pienso que los socios compromisarios van a aceptar la financiación. No tengo por qué pensar lo que puede ocurrir. O sea, decir, cuando ocurra, pues actuaremos. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos. La nieve del día de hoy ha afectado a varias carreteras secundarias, especialmente en el norte de la comunidad. Al cierre habitual de 3 vías por el invierno se ha sumado a lo largo de la jornada el cierre de la carretera que sube al santuario de Aralar. También el puerto de Belagua ha exigido cadenas en su parte más alta y se ha restringido el uso de camiones en el puerto de Zubiri. También se han pedido cadenas en la subida a Zuriza desde Isaba. La situación podría ir a peor en las próximas horas cuando arrecie la nieve en la zona de montaña, ya que la AEMET ha declarado el aviso rojo por nevadas. Y por su parte el Ayuntamiento de Pamplona ha activado el plan de nieve por primera vez en este invierno. Supone la movilización de recursos materiales y humanos para afrontar esta situación. La novedad de este año, esta apertura de un nuevo punto de recarga de sal en la calle Sadar para facilitar el trabajo de los medios humanos y técnicos que se van a encargar de la limpieza en la zona sur de la ciudad. Ese punto se suma ya al existente en la calle Viurdana. Esta tarde ya se dejaban ver algunos copos por la cuenca de Pamplona, pero sin llegar a cuajar. Y esta mañana varias poblaciones del Ebro se despertaban con una importante alerta. Una nube tóxica se acercaba y había que tomar precauciones. Finalmente, la climatología hacía que todo quedara solo en un aviso. Los vecinos de San Adrián, Andosilla y Azagra se levantaban hoy con una alerta de Protección Civil que comunicaba el peligro de una nube tóxica producida en un accidente en una planta de plástico situada en Pradejón, La Rioja. La noticia llegaba a sus vecinos por diferentes vías. Por WhatsApp me ha llegado. ¿No le habían avisado a nadie? No. Le he oído en la radio eso, sí. Y ahora que lo dices tú, pues me entero, pero nada. Sí, nos hemos enterado, sí. El ayuntamiento por WhatsApp. Esta mañana me ha mandado un WhatsApp, sí. Le he leído y le he borrado. Los correspondientes ayuntamientos comunicaban a sus vecinos la mencionada alerta. Asimismo, se recomendaba tanto a personas mayores como a personas con asma o problemas respiratorios que se quedaran en casa con las ventanas cerradas. Sí, nos han comunicado que había habido una explosión en una de estas naves de plástico y que era tóxica y que tendríamos que, por precaución, que no
que no saldríamos a la calle, que las personas que estén un poco mal, que procurarían no estar mucho en la calle. Finalmente el viento cambiaba de dirección y hacía que la nube tóxica no llegara a los municipios navarros del eje del Ebro. También ha dado un comunicado calmándonos de que no, por lo menos a la zona esta de San Adrián y tal, que no nos iba a llegar. Y nada, después nos han mandado otro aviso que no había peligro. Han dicho algo, he oído, pero no. He bajado abajo, estaban los de abajo trabajando y he dicho, mucho mal no habrá. Y me he ido al gimnasio, así, sin más. Sí, mucho más tranquilos. La nube se quedaba a la altura de Calahorra y aunque se descartaba que pudiera producir afecciones, sí que se aconsejaba precaución. Los médicos navarros saldrán mañana a la calle para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales. Entre otras cuestiones, demandan más tiempo para atender por parte de salud y cubrir sustituciones y atender debidamente a los pacientes. Más tiempo para cada consulta, es decir, más tiempo para cada paciente. Es lo que pide el Sindicato de Médicos de Navarra, que ve cómo la relación médico-paciente está en peligro, ya que argumentan, además de una sobrecarga de trabajo, los médicos no tienen el suficiente tiempo para llevar un trabajo de calidad que se merezca el enfermo. Es una queja de los médicos por la falta de tiempo que tenemos para poder ver adecuadamente a los pacientes. Reclaman a los administradores medios, ya que creen que el sistema actual, excesivamente burocratizado, atiende más a un ahorro económico. Eso que es tan sencillo está dentro de nuestro código deontológico y tenemos la obligación, si no se cumple o que cada vez nos dan menos tiempo para poder ver a los pacientes, de decirlo públicamente que no se están haciendo las cosas bien. Por ello han convocado una concentración este miércoles a las 5 de la tarde en la Plaza de Baluarte para que bajo el nombre de Marea Blanca, doctores, pacientes, usuarios y profesionales del sector reclamen lo que consideran una relación médico-paciente digna. El Departamento de Salud ha dicho que quiere garantizar la atención sanitaria ante las movilizaciones que se han convocado. Dice que no comparte el diagnóstico que hace el sindicato médico sobre la sanidad en Navarra. Apela a encuestas elaboradas entre los pacientes para señalar que los ratios que se ofrecen en estas dan a Navarra como una de las mejores comunidades en el ámbito de la salud. Sobre la recuperación salarial, considera que no se trata de una reivindicación al departamento, sino dirigida a las negociaciones de todo el colectivo de funcionarios. Salud también ha comentado la falta de personal que critica el sindicato. Afirma que ha incrementado en 400 el número de plazas fijas de personal médico. Abiertos a negociar las condiciones coyunturales para resolver los problemas de sobrecarga puntual que se puedan plantear, aunque no puede hablarse en modo alguno de un contexto general de déficit de profesionales, porque como ya hemos señalado, nuestra tasa de profesionales no solo es de las más altas o la más alta en muchos de los ámbitos, sino que además ha crecido en estos años. Ha sido desconvocada la huelga en la empresa Huertas de Peralta, que llevaba desde hace 28 días convocada. Dirección de la compañía y el sindicato mayoritario, el sindicato LAB, han alcanzado un acuerdo que termina con esta huelga, aunque eso sí se van a mantener movilizaciones. El acuerdo recoge las principales reivindicaciones de la plantilla, como la retirada de sanciones y la readmisión de trabajadores despedidos, además de la apertura de una negociación y el pago del 70% de la deuda por incumplimiento del convenio, según han contado fuentes sindicales. Y otro conflicto de gran gravedad en Madrid, pero de momento no aquí en Navarra, el de los taxistas, que hoy han elevado el tono de sus protestas en un momento clave. A primera hora de la mañana cortaban por unos minutos la M40 en la capital y después la M11, una de las vías que conecta el aeropuerto con el recinto de IFEMA, que a partir de mañana acoge Fitur. Centenares de taxistas darán la bienvenida a partir de mañana con sus petardos y bocinas a los miles de visitantes que se acercarán a este recinto ferial de IFEMA, Fitur, donde Navarra estará presente con una importante oferta gastronómica y natural. No nos queda otro remedio que plantarnos puesto que están invadiendo nuestro trabajo y con ello están precarizando nuestro futuro e incluso acabando con él. El sector del taxi reclama que las VTC se rijan por una precontratación de hasta 6 horas para que puedan operar. Porque ellos son vehículos de alquiler con conductor, los cuales tienen que salir, lógicamente, como más de una vez lo hemos dicho, con su hoja de ruta y previamente con una contratación, ¿no?
No puede ser de 10 minutos, 15 minutos, que eso es mi trabajo. Saben que están haciendo mucho daño a la ciudadanía y a sus propios clientes, pero están dispuestos a llegar hasta el final. Para que nos vean bien y vean desde fuera todos los países que vengan, cómo nos está tratando el gobierno, las comunidades y los ayuntamientos. Nosotros lo sentimos mucho, lo primero por nuestros clientes, ya lo están diciendo todos mis compañeros, los jefes de la patronal y demás, pero es que ha llegado un momento que ya no podemos más. No escatimarán medidas para hacer valer sus reivindicaciones, como los cortes ya efectuados en una de las circunvalaciones más utilizadas de Madrid, o con acciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas al grito de guerra, 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 en un conflicto que apunta que irá para largo. La oposición ha pedido al gobierno navarro que realice un esfuerzo para que los usuarios no tengan que pagar el IVA en los viajes de ida y vuelta en 24 horas en la AP15. Manu Ayerdi, en cambio, ha vuelto a descartar esa posibilidad, ya que, según ha indicado, el criterio de Hacienda dice que es absolutamente claro y nítido al respecto, en el sentido de que el pago del IVA es obligatorio. Ayerdi ha señalado que una vez recibido el dinero por parte del Ministerio de Fomento, cosa que ocurrió el pasado viernes, en la sesión de gobierno de mañana se va a aprobar el acuerdo por el que se establece la aplicación temporal de este descuento adicional. Presentada una querella criminal contra los que son considerados responsables de los sucesos de los Sanfermines del 78. La plataforma Sanfermines 78 Gogoan ha dirigido esta querella contra el que era ministro del Interior por aquel entonces, Rodolfo Martín Villa, y el gobernador civil, Ignacio Llano, así como contra oficiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Querella que llega después de que la Comisión de la Verdad, impulsada por el Ayuntamiento de Pamplona, recomendara actuar en este sentido. Se dedicaba, al parecer, a falsificar documentos y a obtener ayudas del Gobierno de Navarra destinadas al pago del alquiler de la vivienda. La Guardia Civil investiga a un hombre de 31 años tras una denuncia de la Mancomunidad de Servicios Sociales de una de las localidades de La Ribera. Recibió 1.800 euros y falsificaba los documentos necesarios, tanto el contrato de arrendamiento como el certificado de deuda, reproduciendo la firma del titular de la vivienda arrendada sin su consentimiento. Para sacar más dinero, decía que el alquiler de la mensualidad se cifraba en 300 euros, cuando el acuerdo con el propietario de la vivienda se estipulaba que sería en 200. El Departamento de Derechos Sociales y la Cruz Roja de Navarra han presentado un proyecto de alojamiento intergeneracional en Pamplona. Con este modelo de cohabitación entre personas de distintas generaciones en viviendas, se busca disminuir, por un lado, la soledad de los mayores, facilitar al mismo tiempo la emancipación de jóvenes y también potenciar las relaciones en un marco de convivencia familiar. El proyecto está dirigido a mayores de 60 años que viven solas en Pamplona, así como a jóvenes de entre 18 y 30 años con dificultades para acceder a una vivienda. Se trata de disminuir la soledad asociada a los procesos de envejecimiento. Pensando sobre todo en los jóvenes, se plantea también ampliar las posibilidades de emancipación. Buscando unos beneficios que entendemos que se pueden dar, que es pues una interacción social regular y mejor entre lo que son las generaciones jóvenes y las personas mayores, unos beneficios vitales y educativos derivados de la convivencia intergeneracional. Unas 6.700 personas van a ver en Navarra mejorada su pensión de viudedad al incrementarse la base reguladora de la prestación y pasar del 56 al 60% para mayores de 65 años sin otros ingresos. La Seguridad Social ha incrementado de oficio ese porcentaje y la subida se incorpora ya en esta nómina de enero. El incremento se aplica también a otras 5.500 pensiones que, sin embargo, no van a notar la subida porque ya reciben un complemento de mínimos. El sistema educativo de Navarra es de gran calidad, según se desprende del último informe que ha dado a conocer en el Parlamento el presidente del Consejo Escolar, Aitor Echarte, que ha abogado por más evaluaciones, no solo al alumnado, sino también a los docentes, a los centros y al sistema educativo en general. Apuesta por la cohesión social y la escuela rural y por atender todas las necesidades. Navarra es una de las 3 comunidades que han incrementado el gasto educativo entre los años 2012 y 2017. 5%
gastos comunes, 74-75% gastos para la red pública, 25% conciertos para la red privada concertada. Los modelos lingüísticos también tienen una extraordinaria estabilidad en nuestro sistema y conforme vayamos hacia atrás comprobaremos esa proporcionalidad, que apenas va cambiando con los años. Más o menos el 60% de nuestro sistema tiene un modelo AG, un 24-25% tiene modelo D y alrededor de un 14% tiene un modelo A. UPN ha pedido al Gobierno que desvele quiénes son las personas contratadas para el desarrollo de Skolae en centros escolares. El partido sospecha que habría algunas de las personas que estuvieran vinculadas a Geroa Bai y EH Bildu. Los regionalistas creen que si esto se confirma, el programa está dirigido de forma política y que se habrían dejado de lado a los profesionales de la educación. UPN apunta que habría una concejal de EH Bildu, a un asistente del grupo parlamentario de Geroa Bai o a la madre de uno de los condenados por las agresiones de Alsasua. Algunas de ellas con un carácter. En esta situación, con un programa que ha generado tanta polémica, el departamento tenía que haber sido mucho más serio, mucho más objetivo, mucho más riguroso, tanto en la competencia de los profesionales como en los propios profesionales. Y vuelvo a insistir, aunque hubiese sido única y exclusivamente una persona con un carácter político partidista tan concreto, ya hubiese sido denunciable. Juan Manuel Montilla, conocido actor y rapero con el apodo de Langui, ha estado hoy con los alumnos del Instituto Mariana Sanz, a quienes ha animado a que no miren hacia otro lado para acabar con el bullying. El músico ha dado una charla en la que ha contado su propia experiencia, ha asegurado no haber sufrido este acoso escolar de pequeño gracias a los compañeros que tenía en clase, que fueron ellos quienes le apoyaron y quien le integraron tras sufrir un daño cerebral durante el parto que le dejó secuelas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una propuesta de modificación del presupuesto prorrogado para este año 2019. Esas modificaciones suman 5 millones de euros para la realización de 18 proyectos que no están recogidos en las actuales cuentas municipales de este año. Hay varias inversiones financieramente sostenibles, heredadas del año pasado, como la Casa de las Mujeres, la reurbanización del primer ensanche, la reforma de las viviendas del Grupo San Pedro o la unidad de barrio de La Milagrosa. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Los socios de Osasuna elegirán qué estadio del Sadar quieren para el futuro y lo harán en un mes. El club arranca un proceso participativo que será vinculante para la reforma del campo rojillo. Si sale adelante la reforma integral, las obras se quiere que empiecen de inmediato. Si sale la básica, los trabajos se realizarían en verano. Alrededor de 11.000 socios mayores de edad sin necesidad de antigüedad mínima de un año podrán votar sobre el nuevo Sadar. Dos preguntas claras: ¿reforma básica o integral? ¿Y cuál de los 5 proyectos integrales prefiere? Si un socio vota la reforma básica, también podrá votar uno de los 5 proyectos o hacerlo en blanco por si saliera la integral. La votación, salga el resultado que salga, será vinculante. Evidentemente me parecería de una, no sé, de una especie de tontería que nosotros quisiéramos una, los socios otra y nosotros presentásemos la nuestra. Para eso no hacemos la votación. Hay 2 vías para hacerlo, online y presencial. La online se realizará del 18 al 23 de febrero a través de una plataforma contratada específicamente para este asunto. Para el socio es muy fácil, es solamente recibir un correo electrónico, hacer un clic, una confirmación y el voto está realizado. El proceso es rápido, sea transparente y que sea fiable, que nunca se pueda tener el conocimiento del sentido del voto de los socios y que sea totalmente inviolable para que se dé certeza absoluta de que lo que se ha votado es lo que se ha votado y que no ha podido ser
modificado ni violado en ningún momento. La presencial se realizará el 24, coincidiendo con el partido en casa contra el Zaragoza, pues Osasuna ha solicitado a la Liga que ese encuentro se dispute justo ese día. Una vez obtenidos los resultados, los compromisarios decidirán si aprueban la financiación necesaria para la reforma en una asamblea extraordinaria el próximo 2-3 de marzo. Yo soy optimista y pienso que los socios compromisarios van a aceptar la financiación. No tengo por qué pensar lo que puede ocurrir, o sea, decir, cuando ocurra, pues actuaremos. El club se ha reunido con el gobierno y los grupos parlamentarios y confía en no tener problemas para recibir el aval necesario para la reforma. El baloncesto navarro está de enhorabuena. Los dos principales representantes ganaron este fin de semana y siguen en la zona alta de sus respectivas ligas. Hubo muchos partidos por toda Navarra que repasamos a continuación. Osés Construcción Ardoy no pierde la estela del líder celta tras su victoria frente al Lima Horta barcelonés. 74-71 se impusieron las navarras en un complicado partido en Cizur Mayor, al que llegó igualado al último cuarto. Beatriz Rollo estuvo sobresaliente con 29 puntos, secundada por Cecilia Liñeira con 17. Ardoy es segundo en solitario tras el tropiezo del Patatas y Jolusa. Básquet Navarra también ganó en casa y confirmó que es el equipo más en forma de la Conferencia Oeste en Le Plata al enlazar su quinta victoria consecutiva. 76-64 ganó al Marín Gallego en un disputado partido que se rompió a favor de los locales en el tercer cuarto. Una semana más, Hernández Sonseca fue el máximo anotador con 17 puntos, seguido por el capitán Iñaki Narros con 13. Básquet Navarra lidera en solitario la clasificación con una victoria de ventaja sobre el trío perseguidor. Derrota sin paliativos del Club Waterpolo Navarra. La visita del líder a Amaya, 8-26 fue el resultado favorable al Athletic Barceloneta, equipo hegemónico nacional en esta disciplina. Al 0-5 del primer cuarto le siguió un 2-7 que dejó claro el devenir del choque. El conjunto de Manel Silvestre sigue ocupando la novena posición de 12 equipos, aunque con una renta importante sobre el descenso. Loyola fue el único de los 3 representantes navarros en División de Honor Plata de balonmano femenino que perdió esta jornada. Se rompió la racha de 2 victorias seguidas del conjunto de Daniel Areste. Las de San Ignacio no sumaron en su pista ante el Ermua, que se impuso por 16-21. Las vascas lograron una ventaja de 4 goles en el penúltimo parcial de la primera parte, una renta que mantuvieron a lo largo del segundo periodo para certificar la victoria. Tras 2 derrotas seguidas, Betionac ganó por 23-19 a Castro Urdiales en Villaba, justo los mismos goles que le dieron la victoria a Lagunac frente al San Adrián en Barañain. Esta victoria fue más apretada por un solo gol, 23-22. Amaya Ronit logró 8 goles para su equipo en un duelo que se desequilibró en los instantes finales. Segundo triunfo seguido de las navarras, que son octavas en la clasificación de su grupo en la División de Honor Plata. Betionac es séptimo y Loyola 11º. El patinador Joseba Fernández ha decidido posponer un mes su retirada para poder despedirse del patinaje en los campeonatos de Europa que se van a disputar en Pamplona a finales de agosto y principios de septiembre. Lo dijo anoche aquí en el programa de Navarra Televisión, en el programa deportivo en Zona Mixta. El patinador de Iturmendi tenía pensado retirarse después de los World Roller Games del mes de julio, así lo había dicho, y sin embargo, el hecho de que Pamplona vaya a coger estos campeonatos de Europa le han hecho replantearse su retirada y decir adiós en la cita en la capital navarra. Había un rumor de que era posible que en Pamplona se celebrase el Campeonato de Europa. Hace aproximadamente un mes lo confirmaron, así que en agosto, si no me equivoco, la última semana de agosto, los últimos días de agosto, tendremos el Campeonato de Europa aquí en Pamplona. ¿Cómo decir que no a un Campeonato de Europa? Ahora sí, en tu casa, ¿no? En Pamplona, en donde yo vivo, entonces yo creo que un mes, alargar un mes la carrera deportiva de tantos años no es nada. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Nos vamos con la advertencia de la preocupación en las carreteras. En las próximas horas estarán informados puntualmente en nuestra web, en natv.es. Buenas noches, adiós. ¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha.